Y esto es A medias en un episodio migrante. Migrante. También un episodio beneco, porque siempre es beneco cuando hablamos de migración. Casi 8 millones de migrantes venezolanos alrededor del mundo. ¿Por qué quisimos hacer este episodio? Al principio, por lo que pasó en Chile. Dijimos, ¿por qué no hablamos de migración? ¿Por qué no volvemos a hacer un episodio de migración? Hace un año hicimos uno. El episodio 46, si no me equivoco. Sí, Hicimos un creo. episodio con Ana Aguilera del Banco Mundial, donde habló del futuro de los migrantes en América Latina. Lo pueden ver. Es un episodio, de hecho, optimista. Se veía, y eso fue hace como año y algo, se veía un futuro prometedor para los migrantes en toda América Latina y el Caribe, desde Ha el punto de vista cambiado. económico. Es decir, una de las cosas que se va a recalcar acá es que los migrantes ayudan a que las economías de los países donde llegan prosperen. Pero pues vamos a hablar desde distintos puntos de vista de la xenofobia, del rechazo al migrante, y que tiene que ver esto con pues lo cultural, lo social, y obviamente la conversación viene a raíz de lo que pasó en Viña del Mar con George Harris, comediante muy famoso venezolano, probablemente muchos de ustedes lo conozcan. George fue invitado, el primer venezolano invitado a Viña del Mar, que es un festival muy famoso, festival de música, donde también hay comediantes invitados. Han invitado comediantes de otros países, como Argentina y no, la verdad no sé qué otros países. Y al ser el primer venezolano invitado, es una noticia interesante, importante y relevante porque no es poca cosa. Es un festival importante. O sea, ahí ha ido Luis Miguel, Ana. O sea, ahí han ido Maroon 5, fue hace unos años. Bad Bunny. No sé si fue Bad Bunny. ¿Fue Bad Bunny? Sí, Ah, fue Bad Bunny. imagínate. O sea, es un festival grande y se transmite para toda Latinoamérica. Cosa que uno pensaría, oye, esto es un festival latinoamericano, ¿no? Si un comediante va para allá, tiene que hacer humor para todos los latinoamericanos, no solo para los chilenos. Mira, Primera pregunta. vos aquí que sois comediante, Ujú. ¿qué pensáis? En el sentido de que no quiero quitar quitar de la ecuación la xenofobia, porque no es la primera vez que uno escucha la xenofobia de los chilenos, o sea, en redes sociales siempre son muy, ¿cómo lo diríamos? Para no decir una grosería, pero son chimbos con nosotros y ya hemos visto varios episodios de xenofobia en Chile, pero Como por ejemplo, hace poco, ya te dejo preguntar, una chilena que agarró un Uber, que el conductor era venezolano y hasta le pegó, o sea, lo maltrató físicamente por venezolano. eso fue un poco deplorable de su parte y qué bueno que le hicieron, la escracharon en redes sociales. Pero yo siento que al mismo tiempo que haya xenofobia, porque sí fue mucho por ser venezolano, eso no quita que la rutina fue una mierda y que no supo manejar el público. ¿Tú qué piensas como comediante? Ok, Podéis yo ser hice un video sobre diplomático. esto en Instagram, pueden ir a verlo, donde dije prácticamente 3 puntos clave. Tengo otras opiniones que no iba a dejar en Instagram porque tampoco, ya era un video de 9 minutos, ya está. Sobre el tema, ya vamos a llegar a la xenofobia. Voy a empezar por el manejo del público y la rutina. La producción del festival lee la rutina antes de que se transmita al aire, de que se haga en vivo, de todo el mundo. La producción sabe todo, eso es un programa de televisión. Yo he trabajado en shows musicales que se hacen en televisión y se hacen en vivo. Todo está escrito, todo está revisado, todo está medido. Tanto que, bueno, él tenía fotos, él tenía música, él tenía videos. O sea, eso es una cosa que producción tiene que medir, eso se ensaya. Si la rutina no era para ese público, ¿por qué no se lo dijeron? Ay, pero más así que él no Entonces sabe. tú puedes decir, bueno, él escogió mal la rutina. Sí, la pudo haber escogido mal. ¿Y por qué la producción no le dijo, la escogiste mal? Cámbiala. Entonces ahí no es un problema del artista, es un problema de la producción. Si el artista puede escoger
Y yo creo que él decidió escoger la rutina que a él le parecía más universal. O sea, que es más universal ahorita que hablar de los teléfonos. Todo el mundo tiene un teléfono en el país en que esté. Él empezó hablando de eso. Por ahí va el primer punto. No es que él escogió mal la rutina, es que el filtro cometió el error, ¿no? Eso por un lado. Porque eso es un evento transmitido en vivo en televisión. Eso, cualquier cosa no se puede airear. En televisión tú no puedes decir grosería. Ese tipo de cosas. Los chistes de doble sentido los eliminan. O sea, ese tipo de cosas no pasan así de sencillo. Por ahí ese punto de vista. Segundo, el manejo del público sí me parece un error. Y yo te voy a decir lo que yo pienso de por qué ese manejo, él creyó que pudo haber sido positivo. En Latinoamérica, hacia arriba, estamos hablando de Colombia, Venezuela, México, incluso el Caribe, Miami, y viene también de la cultura norteamericana. Con los saboteadores no dialogas. Si hay una persona saboteando, tú lo ignoras hasta que esa persona se ladille. Si el saboteador sigue y me está ladillando a mí y está ladillando al público, lo que hace el comediante es decir un chiste sobre esa persona. Claro. ¿No? Para minimizarlo. Para que esa persona diga, coño, me minimizaron, me siento mal, la gente se burló de mí, no vuelvo a sabotear más. Estoy saboteando. ¿No? Eso por un lado. Él lo que capaz pensó fue, bueno, esta persona me está saboteando, me está gritando, me está ladillando. Eso desconcentra el público, desconcentra el comediante, hace que la gente no escuche bien el chiste, esté pendiente de que está gritando y no se ríe, etcétera, ¿no? Además, si de por sí el material le parece aburrido, porque pudo haber sido así, ¿sabes? O sea, capaz a los chilenos no se identificaban, no les daba risa, está bien. Pero si le sumas todo esto del sabotaje, y el comediante dice, bueno, pero tú qué te pasa, no sé qué vaina, y empieza a confrontarlo, uno pensaría, con eso se va a callar. El problema es que el público de Viña del Mar le llaman el monstruo y la gente se siente empoderada a bajar a la persona que está en la tarima. Entonces ya eso te pone en otra dinámica, y eso lo expliqué en mi video de Instagram, que si quieren lo van a ver. Y esa dinámica es negativa porque es como un coliseo romano, es como un espectáculo de tauromaquia, donde más quiere que el toro gane y corneen al torero. Entonces, esa es mi opinión sobre el manejo del público. En retrospectiva, yo creo que George piensa que es un error. Yo pienso que fue un error confrontar al público. Pero entiendo de dónde pudo haber venido, porque esa es una manera de hacerlo en Venezuela, en México. Tú te vas a ver, tú ves pon hecklers en YouTube. Heckler, Hecklers. Cómo los comediantes lidian con los hecklers, con los saboteadores, y vas a ver mil y un videos en Estados Unidos, en todos lados, de cómo los saboteadores los mandan a callar con chistes. De esa manera, confrontándolos, insultándolos con chistes. Claro. Entonces, no me extraña que pensó, esta es la manera como yo voy a reaccionar. Porque además cuando tú estás en esa situación, yo he estado en el escenario, en la situación donde hay un saboteador, entra tu cerebro reptil, el cerebro que te da un shot de adrenalina, y dice, esto tengo que resolverlo y lo voy a resolver de esta manera, y me arriesgo, como cuando ves un depredador cerca y tú, ¿qué voy a hacer? Como cuando ves una alcabala. ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer con el alcabala? Me escondo el teléfono, Ajá. ¿qué hago? Eso, entra en modo reptil, tú te empiezas a malandrear, ¿sabes? Tú entras en otro modo. Es lo mismo cuando uno está y uno siente, esto me puede cagar el show. Yo tengo que reaccionar de una manera, tengo que malandrear a pues tengo que hacerle un chiste que tal. Entonces, bueno, la manera de él hacerlo fue diciendo, yo merezco estar aquí, pues yo llené un Movistar Arena y vaina. Creo que, bueno, cayó mal, pues, y ya. En vez de hacer callar a la gente, probablemente, pues nada, fue un error, y eso fue como todo, es una receta del desastre. Pero lo que queremos hablar acá no es de su presentación, sino de por qué llevó a ese punto. Y para mí es fundamental el rol de los medios. Y por eso es que hablamos de que una de las causas principales de ese fracaso es la xenofobia. Y la xenofobia tiene que ver con el maltrato que le dieron los medios de comunicación desde meses antes.
Y no solamente habla de... No solo vamos a hablar de él en este programa. Vamos a hablar al final de los migrantes en general, que son más de 8 millones. Lo que pasa es que este es un hecho noticioso, relevante y que está en tendencia. Y por eso, bueno, queremos traerlo a colación para la conversación que vamos a tener. ¿Tú qué Exacto. piensas? O sea, yo no quiero hablar del tema específico porque al final, bueno, incluso aquí está diciendo uno de nuestros patroncitos y que cómo me van a tener defendiendo a George Harris. Y yo dije, yo no me voy a meter en la conversación, no quiero hacer esto. O sea, nos metieron a todos como en el mismo paquete porque todos somos venezolanos y todos vivimos de cierta manera ese rechazo cuando lo hacen con uno de nuestros connacionales, porque muchas de las cosas fue porque era veneco. Y eso no excluye que quizá, bueno, no voy a tener opiniones personales sobre él, pero whatever. Entonces, incluso había una gente que dijo como que, ay, lo vi en Twitter, ay, ¿por qué no pusieron a este comediante? Y era un carajo que literalmente el chiste era escondiendo su identidad para que no lo trataran mal. Entonces, como, mira, ahí está representado la xenofobia y que cómo tienes miedo de hablar en ciertos lugares, porque a lo mejor no digo esto porque tienes miedo que haya algún tipo de repercusión en contra. Entonces, ahorita hicimos una investigación, nos basamos en los estudios de Latirobarómetro y ahí hay uno que creo que lo sacó el BID, sobre la percepción que tiene la región sobre los migrantes. La migración venezolana principalmente, pero eso no quiere decir que no hayan otras nacionalidades, ha aumentado en los últimos años. Y si el episodio que hicimos, que lo mencionamos al principio, sobre los migrantes, teníamos una perspectiva positiva al respecto, que incluso las leyes de integración, las leyes migratorias de la mayoría de la región eran positivas, o sea, había mayor posibilidad de regularización. Y ahora lo que vemos es que en ese año, eso lo grabamos el año pasado, si no me equivoco, al principio del año pasado, sí. Vamos a ponerle 1 año y medio, han cambiado bastante, han cambiado mucho y todo tiene que ver por dónde está yendo los gobernantes en los países y cómo ese sentimiento anti-inmigración está creciendo. Incluso hay gobernantes que dicen ser inclusivos, que dicen que aceptan a todo el mundo, como algunos gobernantes de izquierda, Petro, y no hay regularización para venezolanos u otros migrantes dentro del país, porque quitaron creo que es TPP, no es TPS, es otro, pero es lo mismo, es el estatus de protección para los venezolanos que se aprobó con el gobierno de Duque en 2019 y ahora ya no existe. Y eso muchas de las personas en Colombia o muchas organizaciones están opinando que, bueno, fue un error porque ahora estás buscando de dónde te inventas otra manera de regularización. Incluso había este proyecto de aprobar una visa en Colombia para los venezolanos o una manera más fácil de regularización y ahora se canceló porque era funding de Estados Unidos. Entonces, hay muchos países que no están reconociendo la oleada migratoria venezolana y la que se ha incrementado después del 28 y lo que hacen es estigmatizarlo. A mí me sorprende algo que creo que quizá es como la excepción a la regla, es que Argentina sí tiene procesos muy abiertos para los venezolanos. Y en Argentina, al parecer, hay como una acogida más grande, una aceptación más grande a los venezolanos. Ahí lo dejo así como que hay una excepción a la regla, pero ha habido un retroceso. Bueno, tenemos el TPS en Estados Unidos y que de por sí estaba creciendo esa narrativa anti-inmigrantes. Lo tenemos en Europa también. Bueno, con la caraja esta de Francia, que no tiene sentido. ¿Sabes cuál es? La catira, la lesbiana. ¿Estás hablando de qué? ¿De Le Pen? No, vale, había otra, que no es Le Pen, es otra. En Francia no, en Alemania, perdón. Fue en Alemania, la lesbiana. ¿Sabéis? No. Bueno, ella era una de las representantes del partido de extrema derecha, el partido, y me parece fucked up que el hecho de que la caraja, eso es el partido, está en contra de la inmigración, está en contra del matrimonio LGBT, está en contra de la adopción de parejas del mismo sexo, y la caraja Pero si es de extrema derecha, ¿por qué te extraña? Exacto, pero escúchame, no es eso, es que la caraja es lesbiana, está casada con un inmigrante y tiene un hijo adoptivo. Es como, marica, ¿qué te está pasando? Entonces vemos como, aquí están diciendo, se llama Alice, aquí está, que no me acuerdo el nombre, Alice Weidel. Alice Weidel.
viste, y aquí está DSCTV y se dicen Alemania para los alemanes. ¿Y qué es eso? Ujú. El America First, el para nosotros. Incluso, yo no sé Ujú. si viste Cónclave, ¿lo viste? ¿Vieron Cónclave alguno? No, la quiero ver. Marico, lo vi ayer. Y me parece, no voy a espolear, pero hay un momento que hay un monólogo arrechísimo que creo que está muy, o sea, es una comparación, una similitud con lo que está pasando en el mundo y lo hacen dentro de la política del Vaticano, la misma verga. Como que hay que tener guerra con los demás porque nos están quitando nuestros valores, bla, 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 bla. Y creo que es ese rechazo como que a un mundo global, ¿no? Y es no reconocer los problemas globales que hacen que la gente quiera migrar. Que bueno, aquí voy a Mm. citar a este señor de Uruguay que dice, ¿usted creen que los venezolanos salimos porque queríamos turistear? Y hay casi 8 millones de venezolanos en el mundo. ¿Por qué? Porque sí, porque nos picó el culo, porque a todo el mundo le picó el culo. No es así. Hay Ujú. emergencias, hay países no democráticos, hay guerras que hacen que la gente quiera salir y no lo están reconociendo. Y si no lo reconocen, no va a tener ningún tipo de mecanismo para solucionar esos problemas, para que la gente deje Yo de creo que, salir. yo creo que es peor a no reconocerlo. Es que ya se están haciendo la vista gorda porque lo saben. O sea, muchos de esos países han actuado para tratar de dar una acogida, como por ejemplo Colombia dio el estatuto temporal con el gobierno de Iván Duque. Petro lo quitó. Todavía no, ya tiene menos, digamos, aceptación desde el punto de vista de acoger a muchos migrantes. Todavía Perú da, aunque muchos están en una situación irregular, igual en Ecuador, en Brasil los están regularizando más. En Brasil es un país Eh, con mucha recepción para los migrantes. Y es un ¿Dónde? país en Brasil, eso sí también Mm, hay que decirlo. Brasil, porque aparte es un país gigante, o sea, es un país muy claro. grande y tiene mecanismos muy accesibles para los migrantes que entran. Incluso lo puedes hacer por internet antes de entrar al territorio. O sea, ahí vemos como la manera en la que se ven los migrantes o influyen dentro de tu economía de una buena manera, de una manera positiva, y también en la parte cultural, y después a los otros que dicen, bueno, yo me voy a proteger porque mi cultura es la mejor del mundo y no voy a aceptar a otras personas. O sea, ahí vemos la diferencia, y bueno, los datos dicen que los migrantes, la verdad, no tienen impacto negativo en los países. También en Alemania, no sé si lo vieron, salieron estas personas que trabajan en los geriátricos haciendo una Ujú. campaña para que vean lo importante de los migrantes en el trabajo. ¿Lo viste? No. Bueno, la campaña era incluso en contra de los discursos anti-inmigrantes, que están, por ejemplo, 10 personas que trabajan en el geriátrico, paradas, y después al otro segundo salen todos los migrantes. Marico, quedan 2 personas, 3 personas. O sea, la mayoría como que la working force, ¿cómo se dice eso en español? La gente que trabaja, la fuerza La de clase trabajo. trabajadora. No te rías ahí de mí, porque La no sé clase ya. No, trabajadora. bueno, perdón porque leí el artículo en inglés y se me quedó. Yo tengo memoria fotográfica. Y, marico, es la mayoría, o sea, ¿Qué quieres decir que tienes picture memory? share memory, no te burléis de mí, no te burléis. Este, Photographic memory. Aquí está, photographic memory. Bueno, entonces, eso es el mundo. O sea, y creo que esto sí, eso parece como, yo sí, no siento, lo estamos viendo, que estamos cambiando, el orden mundial está cambiando. O sea, ya Sí. no son los mismos valores, ya no son las mismas alianzas. Y esto viene de la mano con el auge de la extrema derecha, que, bueno, por lo menos en Europa siguen siendo como una minoría, pero hacen ruido. Y bueno, tenemos un partido que es prácticamente neonazi en Alemania, o sea, para mí eso es contraintuitivo, pero como venezolanos creo que tenemos que entender el proceso, porque creo que, bueno, la mayoría de los que nos escuchan si no, no están en Venezuela. Y creo que entender el fenómeno en su país también ayuda a cómo integrarse, porque también la mayoría los países tienen mecanismos de participación a los migrantes y no son tan fuertes, o sea, no los escuchas tanto, a pesar de que, bueno, por lo menos uno hacen que si consultas públicas y tú puedes opinar, pero la verdad no tienes relevancia dentro de la ley que se va a crear, whatever. Pero al final Claro. tú te puedes organizar, eres parte de la sociedad y tienes derechos dentro de un Estado y tienes derechos de poder exigir. Eso no quiere decir que tú estás, o
sea, no tienes más derechos de una persona nacional, porque por ejemplo no tienes derechos políticos, tú no puedes votar, pero hay como cositas que se pueden hablar y bueno, eso es lo que queremos como extender en este Bueno, sí. episodio. Queremos, primero, vamos a hablar sobre encuestas y algún tipo de explicación de causas de la xenofobia, no solo contra los venezolanos, sino contra los migrantes en general. Obviamente lo enfocamos desde nuestro punto de vista porque lo estamos viviendo por primera vez en nuestra historia, por lo menos historia reciente. Los venezolanos no habían emigrado en masa, más bien habían sido receptores de inmigrantes, ¿no? Y también vamos a hablar de las diferencias entre la xenofobia, la aporofobia y las percepciones de migración en América Latina. Vamos a ir por partes. Primero vamos a leer acá los comentarios de los patroncitos que hace rato están hablando. Abrazo a todos por acá, dice Samuel. Bendiciones a todos, dice Finis, que es una de nuestras nuevas patroncitas. Saludos. ¿Qué más tenemos? De SCTV sobre lo de George Harris, que fue una combinación de factores. Si lo fue. Finis pregunta si sabía lo de los medios, por qué fue. Ya él respondió hoy en una entrevista cuando llegó a Miami y lo dijo. Él dijo que bueno, él creía que no iba a ser tan así, pues que pensó que nada más eran los medios amarillistas. Pero bueno, hubo evidentemente influencia y él dijo que va a hacer un live donde va a explicar todo lo que pasó. Él cree que fue la izquierda organizada para hacerle sabotaje. No me extrañaría, pero puede ser. Pero qué ridiculez, me van a disculpar, la izquierda organizada. Pero es que si lo empezaron a funar porque él criticó a Allende y criticó a Boric. Es por eso. Claro. Eso fue lo que él dijo. Por eso le empezaron a hacer mala prensa. O sea, Ana, a él le tenían haciendo mala prensa desde que anunciaron su nombre. Eso no lo hacen con un comediante argentino. Tienes razón. Eso no lo hacen con los comediantes chilenos. Ahí vemos la xenofobia. Y en un país con medios Claro. libres, eso va a impactar en la opinión pública. Él dio una entrevista el día del show y le preguntaron, ¿no piensas que te van a abuchear desde que entres? Se lo dijeron. Le dijeron, parece que tu discurso te lo escribió Osmel Sousa. Ve, lánzate al Miss Universo. Se lo dijeron al aire, en vivo. O sea, él aguantó mucho coñazo. Ya él venía predispuesto porque todo el mundo se lo insinuaba, por lo menos los medios. Entonces, Qué feo, ahí hay una predisposición del público, de los medios y quizá él mismo. Por eso quizá le entró el terror cuando nos estaba haciendo reír. Y además escucho unos saboteadores y empieza, coño, esto se me va a salir de la mano. Sí, bueno, qué chimbo. Entonces, o sea, si hubo xenofobia en ese sentido, de que si fuese un comediante chileno, no hurgas en sus rutinas para decir que mal le va a ir, lo van a funar. ¿Qué clase de festival estás montando? Tienes razón. Eso no es un festival, un coño. Eso es lo que es un paredón. ¿Y quién coño va a ir para allá? Entonces, eventualmente, o ningún cómico va a ir, o solamente los chilenos, porque piensa que es una oportunidad de hacerse famoso. Y ya. Y entonces, ese tipo de festivales es como ser torero, pero en la comedia. Cosa que es muy... Es contraintuitivo. O sea, ¿por qué tú vas a un show a querer sabotear ese show? No tiene sentido. Entonces, basta con este tema por este lado porque vamos al tema de los migrantes. DSCTV comenta que loco como los gobiernos antes de tener una política exterior para estabilizar o solucionar los problemas en los países de migrantes prefieren rechazar a los migrantes y criminalizarlos. Por el enemigo externo, eso Ana sabe más que yo. Sí. Bueno, incluso... Si tú tienes un enemigo externo, es más fácil. Uno de los factores, ya le explico eso, pero uno de los factores, como que las causas, quiero que sepan que esto es muy resumido, ¿no? O sea, pero dice que es la manipulación política. O sea, los líderes, partidos, o sea, esos discursos es para ganar apoyo. Y decirle los migrantes son una amenaza. Yo no voy a decir el mayor ejemplo mundial del enemigo externo, nuestro amigo que inició la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tú necesitas culpar a una población, esto puede ser una población, puede ser un país, una vaina, una causa, de todos los males que están pasando en tu país. Entonces, si tú exterminas o tú solucionas el problema de ese factor externo, que en este caso los migrantes, tú solucionas los problemas del país. Y ahí tú no respetas datos, tú no respetas la ciencia, tú no respetas absolutamente nada. Tú dices, esta es la gente que es culpable de los males del país. Bueno, la inflación, de la mala economía, de la inseguridad, de la criminalidad en el país. Y incluso cuando hay factores económicos, cuando hay como crisis económica o hay factores económicos
que no están bien, entonces vienen a decir, bueno, la causa de la inflación es los migrantes porque, no sé, nos quitan trabajo, qué bolas que yo no estoy viviendo bien y es por culpa de los inmigrantes. Eso no está basado, no tienen datos al respecto, pero es un discurso muy fácil de vender, porque aparte tú cultivas muchas emociones y son emociones negativas. Entonces, cuando cultivas el odio, cuando tú cultivas ese rechazo, coño, lo puedes canalizar en apoyo político. En este caso, nuestro querido amigo Donald Trump, eso pasó efectivamente. Y es muy fácil hacerlo. Es como que, mira, bueno, esta gente que para mí no es, a ver, no comparte mi cultura, no comparte mi lenguaje, no comparte mi comida, es como que, bueno, me están irrespetando, es culpa de ellos, hay que sacarlos del país. Esto pasa, esto no es una cosa como que, bueno, lo inventó Donald Trump o lo inventó este carajo. Es como una fórmula del enemigo externo y culpar a personas que usualmente son pobres o personas que van huyendo de un lado, que no tienen estatus legal o que de verdad no tienen tanta protección del Estado, es extremadamente fácil. O sea, político que busque eso, exacto, aquí dice Finis, cultivas de resentimiento. O sea, qué ladilla que esta gente está haciendo esto, son los culpables de todo lo malo que está pasando en mi país. No es no las instituciones, no es el político, no busca activamente participar en las instituciones para ver qué puede cambiar, sino que rechaza el sistema anterior. Eso pasa. Qué chimbo que se cultive eso, y más como nosotros venezolanos. Coño, estamos yendo a todos los países. La mayoría, bueno, ya no sé si es la mayoría, pero la primera ola migratoria eran personas con estudios universitarios, eran personas que tenían una carrera completa en Venezuela, incluso en Chile, los médicos que van allá y están ejerciendo en Chile. O sea, son personas profesionales, son personas que tuvieron una carrera, ahí te lo dejo. Incluso si no tienes una carrera, puedes tener mecanismos de inclusión. Tengo una amiga que me contó que ella fue a Francia y que tenía otra amiga que es venezolana que abrió una fundación para la integración de migrantes. Los migrantes sirios, los migrantes de África, todo eso. Y entonces le hacen como, a ver, dice, bueno, tú tienes un título de maestra y les dicen o les dan orientación de cómo pueden legalizarlo o cómo pueden ejercer en ciertos lugares para que ellos tengan una ruta y poder ayudar, o sea, ser parte de la sociedad y que contribuyas a la sociedad. Esto pasa y es una de las maneras más fáciles de hacerlo, porque aparte, si tú vamos a suponer, llega una persona, no sé, bachiller, no tienes manera de trabajar, no tienes otra cosa, no los estoy justificando, pero hay momentos en que si tú no tienes para comer, ¿qué vas a hacer? Eres más propenso a que las personas que hacen cosas ilegales, por lo menos robar, criminalidad, lo puedes hacer, pero incluso el porcentaje de personas que están o que participan en actividades ilegales o criminales no es la mayoría. O sea, son pocos. Ojo, ilegal no necesariamente es criminal, porque ilegal puede ser tocar música en el metro, que a muchos migrantes les toca porque no tienen dónde tocar, porque no tienen, solo saben hacer una cosa, solo saben tocar un instrumento o cantar y les toca hacerlo en la calle y eso es ilegal en muchos países, pero no es criminal, pues, o sea. Entonces también hay que saber diferenciar entre robar o algo así y pedir plata o hacer algún trabajo informal porque la situación lo obliga. O sea, trabajar en negro, por lo menos, y eso también es, o sea, es someter a esa persona a ganar menos de lo que legalmente se puede y trabajar de más. O sea, al final terminas más prácticamente explotación laboral. Aquí Mari está diciendo, llegué con los inconvenientes técnicos, como que soy yo, marica, yo creo, ¿viste? O sea, entraste y viste, se me apagó la cámara. Mentira, gorda, tú no tienes malas vibras. Mira, vamos con las percepciones de migración en América Latina. Aquí esto según la página de la Unión, no, el de las Naciones Unidas. Les vamos a dar el link en la descripción del canal. Y una de las cosas que dice es que ha experimentado la migración en América Latina cambios significativos en la última década. Estamos hablando de 2015 a 2025. Qué bolas que 2015 fue hace una década. Me siento viejo. Nada, marico. Naguará. Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, UNDESA, el número total de migrantes originarios de América Latina y el Caribe aumentó de 34.6 millones en 2010
a 42 millones en 2020. Entonces los datos son de 2010 a 2020. Este incremento se debe, en parte, a un crecimiento del 83.2% en la migración intrarregional, pasando de 5.3 millones a 11.3 millones migrantes de la región. Yo creo que de esos 11.3 millones, mira, de 5.3 a 11.3 hay 6 millones. De esos 6 millones, 5.9 son venezolanos, estoy seguro. O sea, Probablemente. la mayoría de los migrantes dentro de la región son venezolanos. Hay casi 2.8 más o menos millones en Colombia. Hay como 1.5 en Perú. Ya estás en 4.3. Más, no joda, casi 700, 800 mil. No sé cuántos hay en Chile. También como 700, 800 en Ecuador. O sea, hay un gentío en toda América del Sur de Venezuela. Las percepciones ciudadanas sobre la migración son diversas y a veces contradictorias. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo revela que aunque una parte significativa de la población reconoce los beneficios económicos y culturales de la migración, también existe una preocupación notable sobre su impacto en la seguridad y el empleo. Específicamente, 2/3 de la población en la región están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que la migración incrementa las tasas de criminalidad. 2/3 de la población de acuerdo con que la migración incrementa las tasas de criminalidad. O sea, ahí hay una percepción de que la migración es negativa. Cosa que no es cierta, porque uno ve las cifras de criminalidad y en la mayoría de los países, la mayoría de los crímenes lo cometen sus nacionales, no los extranjeros. Exacto. Pero voy a compartir pantalla para que vean este estudio y lo vean como... Ujú. Y de eso, mira, de eso hablamos, no sé si fue en el episodio de Patreon o en el episodio pasado. El tema de los aviones y los accidentes. ¿Te Ah, acuerdas? sí, lo hablamos en Patreon, lo hablamos en Por Patreon. eso hablamos de percepciones de la migración, porque son encuestas de percepción al público. ¿Cómo piensa la gente que afecta la migración en su país? No es un dato real, es Son la datos, percepción de la es gente. lo O que sea, la la gente gente... piensa que la migración es Exacto. negativa, a pesar de que los datos dicen que no lo es. Ujú. Y el cuento, la comparación que hago es la percepción de los accidentes aéreos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que ahora hay más accidentes aéreos que hace 20 años? ¿Ustedes qué dirían? Probablemente una parte de ustedes, quizá la mayoría, diga, no, ahorita hay más accidentes que antes. ¿Por qué? Porque ahora veo accidentes todos los días en redes. Y ese es el problema. Es la percepción de los accidentes que ha aumentado, porque ha aumentado la información sobre accidentes aéreos, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono que puede subir algo a redes y se hace viral. Pero ahora los datos, las estadísticas dicen que hay el doble de vuelos que hace 20 años y hay más de la mitad de menos accidentes. Es decir, hay menos accidentes y más vuelos. Eso es lo que dicen los datos, o sea, la cantidad de aviones que se cae o que accidentes aéreos al año, esa es la data. Pero a nosotros nos parece que hay más accidentes porque todos los días o cada una semana hay un accidente nuevo en Instagram y en TikTok Y viral. en todos lados. Pero es la percepción lo que nos hace pensar que algo es de una manera en la que en realidad no es. ¿No? Y ahí vemos el papel de los medios de comunicación, vemos el papel de las redes sociales, porque si hay un evento, no sé, marico, cualquier evento criminal, o sea, vamos a ver que un robo, un asesinato, whatever, cuando es un inmigrante, como que le dan muchísima más, o sea, le da mucha más importancia y más espacio en los medios de comunicación. O sea, por ejemplo, cuando a este caraja, a esta mujer la quemaron en el metro de Nueva York, uno de los principales headlines es que fue un inmigrante. Y que cuántas cosas locas no pasan en ese país y tú no le dices, bueno, fue un americano. También pasa con los tiroteos en las escuelas. Cuando es una persona de color, esto no lo estoy diciendo con migrantes, pero para que vean el sesgo, cuando es una persona de color o una persona con un background que no, o sea, no es gringo, por ejemplo, papás, no sé, mexicanos, whatever, lo dicen y dicen, bueno, y le hacen énfasis en que es como esa característica.
Pero la mayoría son unos carajitos blanquitos que están en su casa y dicen, voy a tirotear la escuela. Y dicen, bueno, pero es que él está troubled, él tiene cosas mentales, él no sé qué cosa. O sea, le bajan la tonalidad y eso también impacta mucho en la opinión pública y también lo utilizan los gobernantes. Aquí estoy compartiendo pantalla, aquí cambiando un poquito drásticamente el tema. Bueno, no el tema, pero el topic. Vean que esta es una de las encuestas Latirobarómetro, aquí lo ven arriba. Y es sobre los sentimientos generales en la migración. A mí me sorprendió un poco que nuestros amigos uruguayos nos odien, o sea, no nos odien, pero no tengan tanta receptividad con respecto a los migrantes. Y aquí dicen, la pregunta fue si la migración beneficia a su país y si no le molestaría tener un migrante de vecino. Y vemos que, sorprendentemente, Perú es el que tiene, y lo peor de todo es que ni siquiera es tanto. O sea, los que les molestaría son 51%. O sea, la mitad de la población dice como que no me importa que tenga un migrante vecino y la otra mitad dice me molesta. Brasil me sorprende, les molestaría tener uno al lado. Y Uruguay está más arriba como que me da ladilla, no me gustaría tenerlo, está en un 91%. Aquí me medio confundí con... Ya va. O sea, ¿Tú ¿qué? puedes leer lo que dice en el eje vertical? Claro, por eso es que estoy diciendo que es la mitad, porque aquí dice... Existe una tendencia generalizada en la región a rechazar la migración y las personas migrantes. Las encuestas regionales muestran que un porcentaje importante de personas nativas no se sienten cómodas teniendo a migrantes como vecinos y la gran mayoría considera que la llegada de personas migrantes no es beneficiosa para su país. No es sorprendente que las subregiones que presentan una tendencia negativa más marcada hacia el rechazo a la migración son las que han recibido mayores flujos de migrantes en un periodo de tiempo corto. O sea, incluso Colombia pensé que iba a ser un poquito más fuerte y bueno, está más abajo que Brasil, está más abajo que Costa Rica. Costa Rica recibe muchos migrantes nicaragüenses principalmente. Panamá, bueno, Panamá son, no voy a decir nada de Panamá, pero bueno. No, ¿y Venezuela? Chile está un poquito más arriba. ¿Qué? ¿Qué opina Venezuela? Aquí no está Venezuela, ¿qué va a estar haciendo Venezuela? Ni nos encuestaron. Échale bola a los jodidos que está el país, que la gente no tiene ni saldo para que la llamen, para encuestarla. Para que le digan. Postura política en migración, bueno, aquí hay muchas cosas. O sea, miren, postura política, aquella encuesta de Mundial de Valores, por lo menos aquí es en medio. Pero esto también es hasta el 2022. En 3 años, creo que percepción. La percepción cambia. Percepción. Pero creo que ha cambiado mucho, porque si vemos el estudio que nos dijo en el episodio anterior que tuvimos los migrantes, había mayor receptividad. Y bueno, 3 años después vemos que incluso los discursos son mucho más fuertes, el rechazo a la inmigración. Para pensar. Lo dejo por ahí un poco para pensar. Totalmente. Para darle cifras de lo que les había mencionado antes, del ejemplo de la percepción, porque es importante no dejarse llevar por las apariencias. En el año 2000 se registraron 40 accidentes aéreos y en el 2024 46. Pero se realizaron en el 2024 40 millones de vuelos. Es decir, la tasa de accidentes fue 1,13 por cada millón de vuelos. No se tiene exactamente el dato del año 2000, o por lo menos no lo tiene ChatGPT, pero se estima que el tráfico aéreo era mucho menor a esos 40 millones. Es decir, que, bueno, la misma cantidad de accidentes que en el 2000, pero con muchos más vuelos. Entonces, lo cual quiere decir que probablemente la tasa por cada millón de vuelos era mucho más alta en el año 2000. Entonces ahora hay menos accidentes a pesar de que parece que hay más. Sobre el tema de los inmigrantes, ¿se aumentan el crimen o no? 51% de los latinoamericanos cree que sí. O sea, la mitad de los latinoamericanos cree que si viene un inmigrante de otro país o de los países vecinos, va a aumentar la criminalidad. Los países con mayor percepción de que aumentan el crimen: Chile, Colombia, Perú y Ecuador. Casualmente donde hemos ido nosotros. Casualmente. ¿Cómo? No, nada, casualmente. Uruguay, Sí. viste, aquí está. Países que asocian inmigración con crimen. Venezuela 68. Coño, pero ¿qué les pasa? Bueno, ¿Qué pero es les que pasa? todo, es que es algo generalizado, no escapamos a esto. Claro, pero esto me parece loco. Primero, ¿qué inmigrantes van para Venezuela? Uno Bueno, va para allá pero y es ve por que el sigue. pasado. En Venezuela venían los colombianos en los años 80 y existía esa idea de que los colombianos traían el crimen porque en Colombia había guerra, había guerrilla, había Es narcotráfico. verdad, tenés razón.
Entonces, eso es, o sea, esto es algo lo cual nosotros también hemos tenido, digamos, una responsabilidad. Nosotros no, porque nosotros nacimos después de eso, pero la generación de nuestros padres, etcétera, las generaciones anteriores, veían la migración en Venezuela y no a todos los migrantes los trataban igual. A los europeos los trataban con más, Que con eso es mejores otra tratos. cosa, que va con algo que vamos a hablar sobre la aporofobia, que es como el rechazo a los pobres. Hay un mayor rechazo a los inmigrantes pobres que a los otros. O sea, porque usualmente cuando tú tienes plata, tú tienes la posibilidad de pagar para entrar de una manera regular o para regularizarte de una manera más fácil. Eso no quiere decir que cuando tienes plata vas a estar regular y ya, pero por ejemplo, hay países que te ofrecen una visa donde tú puedes regularizarte por tantos años. Coño, y eso es plata, porque te piden muchos requisitos, requisitos de seguro médico, requisitos de extractos bancarios. Si tienes plata, evidentemente puedes, de cierta manera, dependiendo del país, estar regular más tiempo y no, y tener, o sea, condiciones de vida normales, o sea, clase media, un poquito clase media baja. Entonces, aquí hay variables que se interconectan con la xenofobia, porque entonces hay una estigmatización social de que, marico, la pobreza primero es resultado de que es culpa tuya, ¿sabes? Es culpa tuya porque no quieres trabajar, y ignoran otros factores como, bueno, emergencia humanitaria compleja, Venezuela, hay personas que salieron caminando porque no tienen plata y en su país no pueden comer. Entonces, ¿cómo llegas para allá? No es pobreza porque quieres, el pobre no es pobre porque quiere, principalmente. Aquí estoy leyendo también uno de los bullets que leímos, que investigamos, también el miedo al contagio de la pobreza. Algunas personas temen que interactuar con individuos pobres puede afectar su estatus social o económico. Dale, se te pega, ¿viste? Te pegas hacia un pobre y se te va a pegar. Claro, el VPH, el virus de pobreza humana. Humana, virus pobreza humana. Después está la desigualdad estructural, sistemas sociales y económicos que perpetúan la exclusión de los desfavorecidos, reforzando actitudes discriminatorias. No hay inclusión social, no hay maneras de que tú puedas escalar socialmente. O sea, hay muchas variables dentro del sistema político, un sistema sociales, incluso culturales, que te llevan a rechazar a las otras personas. Incluso rechazar a personas pobres dentro de tu propio país, pero las dos van unidas. El mejor ejemplo, los migrantes ucranianos. Ellos migran a Europa principalmente, pero son europeos, son personas con su fenotipo, son blancos, son de ojitos claros, entonces llegan a los países europeos y o sea, el rechazo no es tan grande, porque se parecen a ti. Una de las principales causas de rechazo es que no compartes tus valores, no compartes tu lengua, no compartes ni siquiera la comida. Pero entonces al final, o sea, es contraintuitivo. Vos ves a Estados Unidos, en Estados Unidos, Taco Bell. Bueno, está la rutina esta de carajo de CNL. ¿Cómo es? Mario Verga, Mario Hernández, ¿qué se llama? Marcelo Hernández. Marcelo. Y es eso, o sea, tú estás adoptando las cosas que te gustan, porque estás agarrando la comida. Incluso yo recuerdo que yo tuve un jefe gringo hace como 2 años, y yo le había preguntado como que, ¿cuál es tu comida típica? Y me dijo, la de ustedes porque nos la robamos toda. Así me lo dijo. Y dije que agarras lo que te conviene, lo que te gusta, pero Claro. los estás rechazando. Bueno, hay un comediante que se llama Trevor Noah, sudafricano, que dice que está bien que sea racista, que sea xenófobo, pero sé también xenófobo con la comida. Nada de, uy, los indios. Ah, bueno, deja de comer comida india, pues. Deja de comer thai, deja de comer vaina. Griego, Eh, marico. O sea, Porque lo que incomoda es el otro. Es lo que viene con lo que los antropólogos llaman la otredad. La idea de que el otro es diferente a mí y diferente en sus maneras de hablar, diferente en su idioma, su lengua, diferente en sus olores, diferente en cómo cocina. Si yo tengo un vecino que es de otro país y supón que en mi país no se fríe, ¿no? O, y llega una persona de Maracaibo y toda vaina eso es pura fritanga todo el día, me va a molestar el vecino porque me está entrando un olor a fritanga que en mi cultura no existe. Entonces van a empezar los chistes de que lo que hacen es freír. Una de las cosas que es interesante de ver
a pesar de que hace daño, y hace mucho daño, que el tema xenofóbico, por ejemplo, en Chile, que es el país que yo creo que más nos tiene rabia, o por lo menos el que más lo vocifera públicamente en redes sociales, más que los peruanos, más que los países de otros países de América. A pesar de que no es el principal país al que hemos ido, ¿no? Porque quizá con los colombianos haya problemitas, pero con los colombianos tenemos muchas cosas en común. Pero, por ejemplo, con un chileno tenemos muchas cosas diferentes. Y uno de los chistes que ha habido estos días, a raíz del tema de George Harris en Viña del Mar, son chistes sobre venezolanos. Chistes que, francamente, algunos me dan risa. Porque tiene algo de verdad y porque nosotros no sabemos reír de nosotros mismos. Recuerdo un chiste que decía... no, vi una venezolana llorando en Viña del Mar por George Harris, pues estaba triste, que le fue mal. Se estaba secando las lágrimas y se borró las cejas. Oye, me da risa. Me parece cómico. Me parece cómico, porque tiene algo de verdad. Hubo otros que decía, coño, el carajo se puso a pelear con el vecino. Empezó a gritar. Puso música. Un domingo. ¿Cómo se nota que los representa? Coño, me dio risa. Porque tienes una verdad. Pero el problema es que ellos lo usan para discriminar. Y nosotros lo usamos para divertirnos. Para reírnos de nosotros mismos y de nuestra manera de ser. Y ahí es la diferencia en por qué puede ser xenofóbico incluso un chiste. Porque si eso se usa para minimizar al otro, siendo el otro una persona que no tiene probablemente estatus legal, que es una persona que está refugiada en tu país, que es minoría y tal, pues se puede convertir en una especie de acoso. Y es cuestión de tiempo de que sea parte del discurso político, y es cuestión de tiempo de que llegue alguien que diga yo los voy a expulsar a todos, como acaba de pasar en Estados Unidos. Se usó contra los venezolanos el tema de la criminalidad, el tren de Aragua, y el tren de Aragua, entonces son 700,000 venezolanos que tenían TPS y ahorita se los quitaron. Entonces, ese tipo de cosas es el problema de los discursos xenofóbicos, y por eso es que uno tiene que atajarlos a tiempo. A pesar de que hay data, incluso la percepción de que los migrantes ayudan a la economía. No solo hay data, también hay percepción positiva de los migrantes en la economía nacional. 57% de los latinoamericanos cree que los inmigrantes contribuyen al desarrollo económico del país. Esa percepción creció desde el 42%, o sea, subió 15% en 2023. O sea, de 2023 a 2024 subió 15%. ¿Qué significa? Que la mayoría de los países latinoamericanos ve que los inmigrantes se aportan, trabajan, aportan al desarrollo económico, etc. Debe ser que sienten que les está yendo mejor en estos países, ¿no? Países donde más se reconoce el aporte de los migrantes, en El Salvador y en Honduras, más del 80%. Países donde menos se reconoce, en Colombia, 71%, es un montón, igual. 7 de cada 10 colombianos. En Panamá el 69% y en Perú el 66%. Entonces, sigue aumentando la percepción de que el desarrollo económico es positivo, pero lo cultural y lo social no tanto, porque se sigue asociando a los migrantes con criminalidad o con prácticas que no son como las mías, como por ejemplo lo que dije de la fritanga o cualquier otra cosa que haga el otro diferente. El chiste de las cejas habla de que para los chilenos las cejas tatuadas son feas, qué sé yo, y eso habla de una otra edad que no entiendo, que no me gusta, que no quiero entender o que me parece fea, pues, y lo digo abiertamente, me parece feo. Entonces, claro, y de eso no nos hemos salvado los venezolanos tampoco. Ahorita porque somos víctimas de xenofobia, pero en el pasado quizá lo hicimos en programas de televisión, burlándonos de estereotipos, de portugueses, por ejemplo, y no necesariamente era negativo. A veces era positivo, a veces los portugueses tripeaban con eso, les daba risa. Pero hay países a los que quizá no les da risa. Y no es el problema que te dé risa o no, porque ahí es un tema de sentido del humor y tal. El problema es cuando esto se convierte en políticas públicas que van en detrimento de esos nacionales. Entonces, si tú empiezas, por ejemplo, a poner a un venezolano como un criminal
en un sketch de comedia, de eso, ahí hay que tener cuidado. Ahí hay que estar atento. Porque empieza a asociar a una nacionalidad con un delito. Y eso no es así en ningún caso con ninguna nacionalidad. Otra de las cosas que también creo que es necesario mencionar, porque cuando estábamos investigando salió mucho la parte otra vez de la democracia, la confianza en las instituciones, bla, bla, bla. Y eso es otra variable que quizás no es tan determinante, pero hay que mencionarla. O sea, imagina, si tú no tienes confianza en tus instituciones, si tú no tienes confianza en los partidos políticos, que incluso una de las cosas que leí, que aquí están, es que hay desconfianza, o sea, a pesar, porque esto es bueno, tenemos una percepción de que hay mucho menos democracia, que lo hemos visto, pero al mismo tiempo es como si quieren democracia, la confianza en las instituciones está más o menos. Entonces tú puedes pensar que la democracia es buena, pero no confía en las instituciones. Entonces no sé cuál es la concepción que tienen de democracia, pero no confían. Aquí dice, confianza en las instituciones. Hay desconfianza en el Congreso, en los partidos políticos y el Poder Judicial. Las Fuerzas Armadas y la policía son las instituciones más confiables en muchos países. Entonces mira, tienes desconfianza en la manera, en las principales instituciones. En los partidos políticos, obviamente, te venden el odio externo, te venden el rechazo a tener ese enemigo externo. Bueno, no confías en la justicia. Vamos a meterlo con criminalidad. Imagina, hay criminales, son esta gente que nos está dañando. Al mismo tiempo, el Poder Judicial no tiene capacidad para procesarlos en el caso de que sean los criminales, ¿no? Y tampoco en el Congreso, que es donde se toman las decisiones y donde están las leyes. Y al mismo tiempo crees en las personas que ejercen fuerza y la coerción y coacción en las personas. Lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, lo estamos viendo en El Salvador. Se están creando, bueno, no sé si saben lo de Eric Prince, que le estaba vendiendo, fucking Eric Prince, vendiendo como una fuerza específica para detener migrantes. Y dice, las redes sociales superan a los medios tradicionales en confianza, pero también se percibe como una fuente de información falsa. Y esto va de la mano con lo que estabas diciendo. La percepción es importante. Si tú empiezas con un chistecito, que lo podemos extrapolar a cualquier minoría o a cualquier grupo vulnerable. O sea, vamos a poner chistecito machista. ¿Cuál es este es en el piso. ¿Dónde terminan? Feminicidio. Chistecitos xenófobos, ¿dónde terminan? Discursos de odio a los migrantes y discursos excluyentes hacia ellos, ¿no? Que al final los terminan excluyendo del sistema. Entonces, eso va de la mano. También hay como algún tipo de crisis de liderazgo. ¿No es como el meme del dominó? Que tumbas una piecita y terminas tumbando una piezota gigante. Exacto. Entonces, hay muchas variables que se interconectan, tanto la crisis, la democracia, tanto cómo percibes a tu sistema político, a quién buscas para que te arregle el sistema. ¿Qué te buscas? Entonces, qué fácil decir a los migrantes que esta gente es la que atraca, la gente que mata, es la gente que me está dañando la economía. Porque, ¿qué es lo que decía Hitler? Los judíos tienen mucha plata y ellos son los que están destruyendo la economía. Y ahí por ahí empezó, porque antes de la Segunda Guerra Mundial y antes del Tercer Reich, que tenía la República de Weimar, que fue fue después de la Primera Guerra Mundial y estaban de verdad mamándose un huevo. O sea, tenía la inflación altísima, no confiaban en las instituciones y que llegó este carajo a decir, es culpa de los judíos, papá, porque se están agarrando toda la plata y se están quitando el trabajo y tienen todas las industrias. Ya pasó, ya lo hemos vivido. Entonces, crisis de institucionalidad, crisis de la democracia, crisis de liderazgo, crisis de partidos políticos. Hay una variable que interconecta a rechazo de los migrantes, echarles la culpa y cuando tienes eso, no tienes la capacidad de crear leyes incluyentes, porque uno, no son populares. Si no son populares, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces hay muchas cosas. La noche de los cristales rotos. Pero la noche de los cristales rotos no fue la que se hizo la purga contra los partidos. Ah, no, también fue para No. Fue la primera noche que hicieron pogromos porque hay uno de los contra cristales judíos. rotos y la de los cuchillos. La de los cuchillos fue a los disidentes políticos y los cristales rotos sí fue a los judíos. Tienes razón, mi gordo. Algo que menciona aquí Samuel. En los tiempos de Cadivi, un montón de negocios en el extranjero tenían la bandera venezolana para decir que ahí se raspaba la tarjeta. Luego del 2014 cambió todo. O sea que de verdad Cadivi hacía que el mundo fuese menos xenofóbico, porque nosotros llevábamos plata
Marico, la plata. Como, Es yo que tenía un mira, profesor que me decía ¿sabes qué que se cuando hizo la con caja... Cadivi? Cadivi era tan papayita. Cuando el cambio era súper diferente del paralelo que casi que te salía regalado esa plata. Había mucha gente que no estaba bancarizada y había gente que organizaba vuelos charter. Le pagaba que si parte del dinero a esa gente para que le dieran el cupo completo, que podía ser hasta $3,000, creo. Iban a raspar, sacaban los $3,000 en efectivo y le pagaban que si 500 y lo dejaban un fin de semana en Aruba, Curazao, cualquier vaina. Y organizaban vuelos charter y los pagaban y conseguían a 200 personas para hacer esa vaina. O sea, con eso se hizo chanchullo arrechamente en Venezuela porque era como casi que plata regalada, básicamente. Era un negoción. Y claro, los países de toda América Latina que claro, vengan y pasen su tarjeta, pero no se queden a vivir. No se queden a vivir. Mucho menos sin plata de Cadivi. O sea que desde Cadivi empezó la xenofobia. Es como dos variables que se interconectan así. Baja Cadivi, sube la xenofobia. Para que vos veáis. Aquí estamos. Leímos al final. Dale, que dale, léelo. De SCTV, el sketch de Radio Rochela del Abasto era un total halago al portugués porque reconocía a los trabajadores que son a pesar de los chistes. Es el mismo chiste que tienen los chilenos del Rappi venezolano. De asociar venezolano con Rappi es como el mismo que teníamos del portugués. Pero se hacía también con esa intención de... no sé si el de los portugueses hacía con mala intención, la verdad no lo vi, no recuerdo. Alguien corríjame en los comentarios si sí o si no. No sé si de SCTV se recuerda mejor. Pero a los venezolanos le dicen Rappi en Chile como de forma despectiva. De hecho, Claro, mijo. una de las cosas que se dijo mucho con el tema de George, dijo, hubiese entrado con su bolsito de Rappi diciendo... Hicieron memes. Me lo trajo mi primo. Y me monté en un Uber y era mi tío. Ja, ja, ja. Y que claro, por eso George estaba en Viña y tú no. Porque Tu ese es un madre. chiste de mierda. ¿Hasta cuándo Coño, echaste del de verdad. Rappi, vale? Tiene 15 años ese chiste. Ay, sí, ¿verdad? Además, marico, y esto a mí me causa... Ve que hasta me duele. Me duele. Virga, es gente que salió de su país por la crisis política, por la crisis económica, humanitaria. O sea, imagínate, no sabemos cómo llegaron. Y coño, están trabajando. Están echándole bolas trabajando para poder sobrevivir. Y eso no es un trabajo fácil, es un trabajo que te desgasta, es un trabajo que te exige, te exige físicamente, te exige tiempo. O sea, y si tú no trabajas un día porque te enfermaste, pierdes plata. Y es que te está llevando tu comida, ¿vale? Te están transportando porque tienen Uber en ese momento. Quizás ahí llegaron, no tenían carro y ahora tienen carro. O sea, son personas que dicen aumentar la criminalidad, gordos, te están trabajando. Entonces, no me da risa que te burles de gente que está trabajando y ganándose su vida dignamente. Me parece cínico y me parece, coño, tu madre. Me parece chimbo. O sea, porque obviamente me duele porque pienso en toda esa gente que salió, pienso en las noticias de la gente que se moría caminando o se morían solas. O sea, ya tienes un país que no te está aceptando y no te está tratando de regularizar y no tiene mecanismos de integración. Y ahora vas a venir vos desde tu privilegio a echarle paz a esta gente, porque supongo que si le hacen chiste, coño, imagínate cuánto rápido no se sintieron mal. Claro. O sea, se siente mal. Entonces, sentirte excluido Sí. en un país que de acogida, porque ni siquiera acogida, en un país de receptor, coño, tenemos tanto coñazo de nuestro propio país que nadie nos quiere ir, porque, bueno, nosotros mismos nos queremos, que nos están tratando mal, los presos políticos, la persecución, el hambre. Coño, tu madre, vas a hacer eso afuera. Piensen un poquito, la humanidad no cuesta, tener empatía no cuesta. Por eso está el mundo como está, porque están llenos de cosas chimbas. Ahora, sobre todo viniendo de Chile, por ejemplo, que dicen, ¿por qué no se quedan en su país si es tan bello? Por la misma razón que tus abuelos no se quedaron en su país cuando había dictadura de derecha. Esa es la misma razón. Cuando me preguntan eso, ¿por qué no se quedaron en sus playas? Y que pregúntale a tus abuelos, mami. Pregúntale. ¿Por qué no se quedó con Pinochet? Ajá. Y por eso la empatía debería venir fácil, porque ellos vivieron esa situación. Los chilenos lo vivieron, los argentinos lo vivieron, los uruguayos lo vivieron. Pero Tuvieron los que argentinos sí emigrar tienen a la época de la empatía. dictadura.
sus abuelos probablemente, de las personas que escriben esto, o sus papás, o sus padres. Ujú. Bueno, los argentinos sí tienen empatía. Sí, Los y argentinos los uruguayos entienden. también, la verdad. El problema es cuando se convierte en un problema de políticas del país realmente, como que llegan tantos migrantes que el mismo gobierno no sabe cómo reaccionar, empieza a haber un montón de gente en la calle o pidiendo plata o empieza a molestarte porque no era como tú vivías y puede que no haya más criminalidad, pero pareciera porque hay unos titulares de prensa aquí y allá que un venezolano involucrado en un crimen y entonces la gente empieza a pensar, ahora son todos criminales. Y, y así, bueno, se va aumentando y pasa lo que acaba de pasar en Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que tenemos que reflexionar en cuanto a la percepción que tenemos de los migrantes y que a pesar de que ahorita consideremos que es negativa, en la realidad es positiva, porque los datos nos lo dicen. No es verdad que los migrantes signifiquen aumento de la criminalidad, eso no es verdad. A pesar de que de Venezuela emigró también el Tren de Aragua, y sí está, y sí son la mayoría venezolanos los que están en el Tren de Aragua, pero pues, el Tren de Aragua representará el 0,0001% de todos los venezolanos que están en esos países. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero bueno. Gracias a todos los patroncitos que se conectaron hoy. Hubo más de lo normal, los queremos mucho. A los nuevos, a los que nos están Gracias, escuchando. Patroncibiris. Si quieren estar en Patreon, esto lo ven en vivo, pueden interactuar en vivo, incluso nos pueden sugerir temas para hablar. Pero nada, espero que esto llegue a reflexión, que se lo pasen a su gente que es migrante, que si vive en otros países. Mira, gordo, se lo pasa a tus amiguitos que son ahí todos xenofóbicos. Pero bueno, en conclusión, quedamos a medias. Suscríbanse a patreon.com/amediaspodcast. Denle suscribir acá en YouTube o en Spotify. Si nos estás escuchando, danos 5 estrellas. Y si no quieres suscribirte a patreon.com por solo $5 al mes, puedes regalarnos un café en buymeacoffee.com/amediaspodcast y nos puedes dar la cantidad de cafés que tú quieras para apoyar nuestro trabajo. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, muchachos.